dejábamos en el aire una interrogante que surgió pues de parte de la información que ustedes han aportado en el programa, que tiene que ver con el aumento en el índice de obesidad infantil en Venezuela. ¿Cuáles son los factores que pudieran estar incidiendo en este problema específicamente? Bueno, yo pienso que, como tú dices, quizás más específicamente es un tema de educación importante, un tema de hábitos en casa, cómo los padres transmitan esa información a los hijos, la selección de los alimentos. La adquisición de los alimentos también es importante, ¿no? De repente cuando vas al supermercado siempre te van a poner en los primeros anaqueles lo que tiene más grasa, lo que tiene más azúcar, lo que tiene más calorías, porque normalmente es lo más caro. Exactamente. Los vegetales quizás al fondo no se ven tan atractivos, no, los colores quizás no son tan llamativos, entonces si los niños que es una muy buena estrategia, van al mercado con sus padres, quizás van a enfocarse en lo primero, ¿no? Y otro punto muy importante es definitivamente el impacto que tienen los medios de comunicación social. Lo hablábamos, los niños ahora pasan muchas más horas viendo televisión, jugando, videojuegos, y en todo ese proceso, por ejemplo, viendo televisión se transmite mucha publicidad, muchas propagandas de productos que son muy llamativos, que cereales con mucho azúcar, bebidas con mucho azúcar, y por supuesto el niño va... Golosinas. Pizzas, claro, hamburguesas, no es que sea malas per se, pero exacto, se convierte en un hábito permanente de consumo. Y entonces dejas de consumir otros alimentos que son necesarios, que tienen mucho más vitaminas, minerales. Y el hecho también de la alimentación, decíamos, tienes niños muy sedentarios que... por diversas razones, lo cierto es que están metidos en sus casas, con pocas actividades extracurriculares, en donde... Que quizás están con una persona que lo cuide y no con el padre o la madre. Exactamente. No es igual tampoco la disciplina. Queman todas las calorías de todos esos alimentos que consumen, pues no hay un balance adecuado, ¿sí? Entonces, obviamente, eso aumenta la obesidad. Aparte está el tema, disculpa que te interrumpa, sí, de la rapidez, ¿no? Que quizás ese punto, que papá y mamá no están en la casa, de repente llegamos rápido al mediodía a hacer el almuerzo, pues una comida rápida, bueno, un carbohidrato, otra cosa, que es quizás lo más fácil o rápido de preparar para poder salir de nuevo al trabajo, a las diversas actividades, y eso quizás pudiera también estar incidiendo, ¿no? En algún punto. Por supuesto, porque es mucho más rápido de repente. La carga de carbohidratos. Claro, de repente agarrar unas papas, lanzarlas ahí en el sartén, ponerles bastante aceite o hacer un plátano frito, que quizás detenerse a preparar una sopa, una crema de vegetales, picar la fruta para que sea atractiva para el niño, además hacer la carne molida, mechada. De alguna forma el tiempo, sí, la vida tan acelerada que nosotros estamos llevando hoy en día nos está conduciendo a tener esos problemas. Ahora el niño también pues va a la escuela. ¿Cómo armar esta lonchera que ellos se llevan a la escuela y cómo velar por los alimentos que ellos puedan estar consumiendo en las diferentes instituciones educativas, públicas o privadas? Porque quizás vamos a la cantina y lo que encontramos es esto, una alta carga de carbohidratos, muchas frituras, muchas golosinas. ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo educarlos en este sentido? Para mí, la clave está en el desayuno, en la primera comida que realizan en el día. ¿Cómo debe ser ese desayuno? ¿Qué debe tener? Bueno, por el tema de la rapidez, muchos niños terminan comiendo en el carro o simplemente se montan en el carro y cuando llegan al colegio es que tienen la oportunidad de desayunar, ¿no? Básicamente con mis pacientes yo manejo un plan nutricional que se adapte al estilo de vida del niño y de la madre y del padre, ¿no? Si es un niño que vive muy cerca del colegio, por ejemplo, quizás con un vaso de leche o con una fruta sea suficiente porque cuando llega al colegio se va a sentar con calma a desayunar su arepa con pavo, queso y una fruta, por ejemplo. Pero si es un niño que de repente vive en Los Teques y que se tiene que parar a las 4 de la mañana y que va a llegar aquí a Caracas a las 7 de la mañana, entonces ese es un niño que probablemente le podemos dar de alguna forma un jugo o un vaso de leche antes de salir de casa y en el camino quizás darle una fruta para luego, entonces cuando llegue al colegio, si es posible, hacer el desayuno. Lo ideal para mí es que el niño aprenda y entienda la importancia de desayunar en casa. ¿Sí? Desayunos completos, sándwiches con jamón y queso, si hay tiempo de hacer huevos, genial, unos huevos revueltos con tostadas de pan, frutas, ¿sí? Lo ideal es promover ese hábito. El gobierno tiene programas de alimentación en muchas instituciones públicas. ¿Ustedes han, digamos, medido la calidad nutricional, el índice nutricional de estos platos que se le dan a los niños en estas instituciones? Existen programas de alimentación, han existido durante mucho tiempo y
estos programas son llevados a cabo por nutricionistas, digamos, todos los cálculos y lo que se ofrece, la propuesta, está llevada por nutricionistas. Entonces, eso no significa que lo que realmente termina sucediendo en una institución es lo que está planificado por nutricionistas. Eso es lo que pasa no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, en muchas instituciones y escuelas privadas que los niños almuerzan ahí. Bueno, yo tengo 2 hijos, una ya adolescente y otro pequeño, y en mi experiencia la educación es fundamental. No solo la educación desde la familia, sino también en los centros de salud. El hecho de que entiendan y desde la educación formal se les explique la importancia de todos los grupos de alimentos, eso combinado con la necesidad de estar bien, tener una apariencia en la adolescencia sobre todo, una apariencia delgada, etcétera, va a modular, va a hacer que los niños se autorregulen y decidan comer en otros alimentos, porque lo cierto es que aunque tú le mandes una lonchera balanceada y decidas, bueno, mira, te voy a dar una fruta, te voy a dar un carbohidrato con bajo componente de azúcar preferiblemente, y yo voy a ver cuando regreses, yo chequeo qué comiste, qué no comiste. Lo cierto es que ese niño pudo haberle regalado esos alimentos sanos a otra persona. Otro punto además es que muchos adultos tienden a tratar a los niños como adultos, entonces asumen que, bueno, desayunaste a las 8 de la mañana, 7 de la mañana antes de llevarte al colegio, almorzaste, ya luego cenaste, pero realmente ¿cuántas veces al día debería comer un niño? En promedio, yo recomiendo por lo menos tomar alimentos cada 3 a 4 horas, ¿no? Justamente para evitar esto que estaba comentando Beatriz anteriormente, de esos picos de azúcar e insulina durante el día. Si el niño solo desayuna, almuerzo y cena, es bastante probable que cuando llegue a la siguiente comida va a tener muchísima más hambre, va a controlar en menor proporción lo que come y va a ser mucho más susceptible a elegir cualquier alimento que esté disponible en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo en mi práctica privada, como te digo, me amoldo al estilo de vida del paciente, pero siempre trato de promover un primer desayuno en casa o una merienda en casa. Luego, si pueden volver a comer en el colegio, pues sería ideal porque también pasan muchas horas. Los niños entran a las 7 y salen a las 3 de la tarde. Entonces, todo eso requiere una dinámica familiar, que era lo que estábamos conversando, porque dónde hacen el almuerzo, si se lo llevan, si lo consumen en el colegio. Entonces, una merienda a mitad de mañana que sea importante, que sea sustentable, va a permitir que quizás ese almuerzo sea más fácil, ¿no?, de llevar. Luego, meriendas en la tarde, y aquí en este punto, esas meriendas en la tarde, yo trabajo con niños que hacen deporte, que son físicamente activos, atletas de alto rendimiento, y en ese caso esas meriendas van a ir en función a las horas de la actividad física, ¿no? Okay. Entonces, si, por ejemplo, el niño almorzó a la 1 de la tarde y va a entrenar a las 5, pues lo ideal es colocar una merienda previa al ejercicio y una merienda posterior al ejercicio, además de la cena. Porque en ese caso, él requiere recuperar todas esas reservas de energía que perdió durante el ejercicio. Solemos escuchar también muchos casos de padres que dicen, no, bueno, pero es que mi hijo lo único que le gusta es pollo, pasta y no come nada de vegetales y de repente prefiere un plátano o prefiere una fruta, pero no son todas las frutas. ¿De qué manera debe ser la actitud que debe asumir un padre cuando tiene este tipo de situaciones? ¿Ya? Que ya es un niño quizás que tiene 8, 9, 10 años, que no es un bebé a quien quizás se puede manipular, digamos, más fácilmente, con mayor facilidad. ¿Cómo hacer en ese caso? ¿Cómo hacerlos entrar en razón? Yo pienso que los padres deben respetar que el niño no quiera consumir esos alimentos. Ojo, no estoy diciendo con esto que entonces el niño va a estar malnutrido y tú no vas a hacer nada como padre. No es eso. Pero tampoco podemos obligar, ¿sí? Yo he escuchado muchas historias y he conocido muchas madres que le dicen a los niños, no te paras de la mesa hasta que no te termines la sopa. Y es una tragedia, 2 horas el niño ahí, esa comida fría, y no se la va a comer. Si el niño no come dentro de los primeros 20 minutos... Pero también puedes tener conductas negociadoras. Exactamente. Que es lo que yo hago en la experiencia. Ok, yo te voy a dar esta galleta, más primero te comes esta mandarina.